Bienvenidos una vez más a vuestro rincón favorito del chismorreo y la pasión otomana. Soy vuestro guía en este universo de galanes de infarto, tramas intrincadas y romances de ensueño que nos llegan directamente desde Turquía. Y hoy estoy especialmente emocionado. ¿Por qué? Porque tenemos un salseo digno de los dioses del Bósforo. Prepárense porque lo que vamos a desenterrar hoy es un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom turco, un chispazo que ha encendido la esperanza de millones de seguidores, y una posible reconciliación que podría reescribir la historia de una de las parejas más queridas del panorama televisivo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, mis anchors. Los tambores de la reconciliación resuenan con fuerza tras una torpeza, una metedura de pata, un pequeño desliz de Kerem, nuestro irresistible protagonista. ¿De qué estamos hablando? De una fotografía, una imagen fugaz, un reflejo revelador que ha desatado una tormenta de especulaciones. Una instantánea que Kerem, supuestamente intentó ocultar desesperadamente, pero que la legión de fans, con su radar de chismorreo ultrasensible, capturó al vuelo. La prueba definitiva de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo. ¿Un simple malentendido? ¿Una estrategia de marketing genialmente orquestada? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la noticia ha explotado como una bomba de locum y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio. Vamos a diseccionar la fotografía con lupa de forense, a analizar cada píxel en busca de pistas ocultas, a explorar las teorías más descabelladas y, por supuesto, a repasar la trayectoria de estos dos titanes de la pantalla, desde sus inicios hasta el fenómeno mundial que los catapultó al estrellato. Prepárense para un viaje alucinante por el laberinto del corazón de Kerem y Hande. Pero antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones, tengo un pequeño favor que pedirles. Si sois nuevos por aquí, si os acabáis de unir a esta familia de adictos a las series turcas, os invito a suscribiros al canal. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis análisis exhaustivos, reseñas apasionadas, noticias exclusivas y mucho, mucho más. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo manteneros informados y entretenidos. Y por supuesto dejad vuestro like y comentad al final. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo este jaleo. Vuestro apoyo es mi combustible. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Que empiece el espectáculo. La pregunta del millón, la duda que corroe a los anchors de todo el mundo, ¿cuál es esa misteriosa fotografía que ha puesto patas arriba el universo de las telenovelas turcas? Pues bien, la historia es digna de un guión de serie. Hace unos días Kerem, nuestro hombre de acero con alma de poeta, decidió compartir un momento de relajación en su hogar a través de una historia de Instagram. Una imagen aparentemente inofensiva, Kerem en plan casual, disfrutando de la tranquilidad de su casa. Pero vaya amigos, el diablo está en los detalles, y en este caso, en el reflejo. En el espejo que adornaba la estancia, un ojo avizor, un fan con instinto de detective, divisó una figura femenina, una silueta inconfundible. Una figura que guardaba un asombroso parecido con Hande Erçel. La historia de Instagram desapareció en cuestión de segundos. Kerem, consciente de su error, borró la imagen con la velocidad de un rayo. Pero ya era demasiado tarde. Los fans, cual aves de rapiña, ya habían capturado la pantalla, la habían compartido hasta la saciedad y la habían viralizado por todas las redes sociales. La bomba había estallado. La reacción fue inmediata, un tsunami de emociones que arrasó con todo a su paso. Los anchors, los fieles seguidores de la pareja, se dividieron en bandos. Los optimistas, aquellos que siempre han creído en el poder del amor, celebraron la fotografía como la prueba irrefutable de una reconciliación inminente. Los escépticos, curtidos en 1000 batallas sentimentales, se mostraron cautelosos, temiendo un nuevo desengaño. Y los conspiranoicos, aquellos que ven intrigas hasta en la sopa, elaboraron teorías dignas de un capítulo de Expediente X. ¿Están saliendo en secreto? ¿Se están dando una segunda oportunidad lejos de los focos? ¿Es una simple amistad que ha perdurado en el tiempo? ¿O es una estrategia de marketing diseñada para relanzar sus carreras? Nadie tiene la respuesta definitiva, pero la simple posibilidad de una reconciliación ha insuflado nueva vida al fandom anchor. Para comprender la magnitud de este revuelo, es necesario recordar cómo surgió esta relación y el impacto que tuvo en el mundo de las series turcas.
Y para eso vamos a hablar de la serie que los unió, la producción que los catapultó a la fama mundial y la responsable de que hoy estemos aquí, debatiendo sobre un posible reencuentro Senkalkam. Senkalkam es mucho más que una simple comedia romántica. Es un fenómeno cultural, un hito televisivo que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Estrenada en 2020, la serie narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Anne Ercel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, sueños que se ven truncados cuando pierde su beca. El destino la cruza con Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, frío, calculador y, en resumen, un hombre que parece incapaz de sentir nada. Serkan le ofrece a Eda una propuesta indecente: restaurarle la beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un trato que, como podéis imaginar, desatará un sinfín de situaciones cómicas, malentendidos, celos y, por supuesto, una irresistible atracción. La química entre Ande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Sus miradas, sus sonrisas, sus pequeños roces. Todo transmitía una conexión especial, una magia que traspasaba la pantalla. La serie tenía una trama fresca, divertida y llena de momentos románticos que hicieron suspirar a millones de personas en todo el mundo. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la relación que se desarrolló entre los protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante el rodaje de Senkalkam, Ande y Kerem confirmaron lo que todos sospechaban: su amor había florecido en la vida real. Su relación se hizo pública y se convirtieron en la pareja del momento. Los fans estaban encantados de ver su amor florecer y los apoyaban incondicionalmente. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían la pareja perfecta. La personificación del cuento de hadas hecho realidad. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló que la presión mediática, las agendas apretadas de ambos y las diferencias personales habían contribuido a la decisión. Ahora, volviendo a la actualidad y a la famosa fotografía, la pregunta del millón es: ¿hay esperanza para los Ankers? ¿Veremos de nuevo a Ande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el interés por esta pareja sigue siendo enorme y cualquier indicio de reconciliación genera un revuelo impresionante. Pero no todo gira en torno a los Ankers. Ambos actores han tenido carreras muy exitosas por separado. Ande Ercel, además de Senkalkam, ha protagonizado otras series como Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente que descubre que tiene una hermana gemela y que su madre se va a casar con un hombre rico. La serie fue un éxito en Turquía y catapultó a Ande a la fama, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de su generación. Otro papel importante de Ande es en Siyainzi, un drama romántico donde interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y que está enamorada de Kenan, interpretado por Tolga Sayman. Su amor se ve amenazado por Bural, un hombre poderoso que se obsesiona con Azal y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla. Una trama intensa que demostró la capacidad de Ande para interpretar papeles dramáticos. Por su parte, Kerem Bürsin también ha tenido una trayectoria destacada. Antes de Senkalkam protagonizó la serie Şeref Meselesi, donde interpretó a Yiğit Klc Concedilla, un joven que busca vengar la muerte de su padre. La serie es un drama lleno de acción y suspense que demostró la versatilidad de Kerem como actor, alejándolo de los roles puramente románticos. Otra serie importante en la carrera de Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul después de muchos años para enfrentar su pasado. La serie es un drama con toques de romance que permitió a Kerem mostrar su lado más sensible y emotivo, consolidando su imagen como un actor capaz de abordar personajes complejos y profundos. Ambos, Ande y Kerem, son actores muy talentosos y versátiles que han sabido construir una carrera sólida y exitosa. Su química en Senkalkam fue innegable y su relación amorosa fuera de la pantalla cautivó a millones de fans en todo el mundo. Ahora, con la reciente polémica de la fotografía, la esperanza de una reconciliación se ha reavivado y los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Y hablando de parejas icónicas de las series turcas, no podemos dejar de mencionar a otra dupla que también hizo suspirar a muchos, Van Tatlıtuğ y Beren Saat en Aşk Memnu.
Esta serie es un clásico turco que cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, interpretado por Kwan Tatlıtuğ, y ambos inician una relación prohibida que tiene consecuencias devastadoras. Una historia de traición, pasión y dolor que marcó un antes y un después en la televisión turca. Aşk Memnu es un drama intenso y apasionante que exploraba temas como la infidelidad, la ambición y las convenciones sociales. La química entre Kwan y Beren era electrizante y sus interpretaciones fueron impecables. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y se considera una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Aunque no hay rumores de reconciliación en este caso, la pareja que formaron Kwan y Beren en Aşk Memnu sigue siendo recordada con cariño por los fans. Su talento y su química hicieron de la serie un clásico inolvidable. Y ya para terminar, no puedo dejar de mencionar otra serie que también causó furor y que tiene una pareja protagonista que enamoró a muchos, Kara Sevda. Esta serie cuenta la historia de Kemal Soydere interpretado por Burak Özçivit, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica rica. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozkolu, un hombre poderoso que está obsesionado con Nihan. Kara Sevda es un drama romántico lleno de pasión, venganza y sacrificio. La química entre Burak y Neslihan era palpable y sus interpretaciones fueron conmovedoras. La serie fue un éxito internacional y ganó numerosos premios, incluyendo el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Una historia que demostró el poder del amor para superar las barreras sociales y la maldad humana. En fin, como ven, el mundo de las series turcas está lleno de parejas icónicas, historias apasionantes y rumores intrigantes. Y la historia de Hande y Kerem es solo una muestra de ello. ¿Se reconciliarán? Solo el tiempo lo dirá. Llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y teorías. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta bomba turca. Recapitulando un poco, vimos cómo la misteriosa fotografía que Kerem intentó ocultar ha desatado la locura entre los fans, recordamos la historia de amor entre Hande y Kerem en Senkalkam, y exploramos las carreras exitosas de ambos actores por separado. También mencionamos otras parejas icónicas de las series turcas, como Kwan Tatlıtuğ y Beren Saat en Aşk Memnu, y Burak Özçivit y Neslihan Atagul en Kara Sevda. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios, ¿qué opinan de todo este revuelo? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, denle like a este vídeo si les gustó y por supuesto compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis apasionados por las series turcas. Adiós.